estamos en tiempo y bueno, vamos a iniciar la semana productiva, el mes y la plática también, ¿verdad? Provechosa que vamos a tener haciendo conclusiones respecto a los acontecimientos del fin de semana. 1 de mayo, Día Internacional de Trabajo, una fecha icónica, lapidaria, en la que por supuesto se recuerda el sacrificio de los héroes de Chicago, ¿verdad? Que pues ofrendaron inclusive hasta la vida, ¿verdad? Para poder tener ahora lo que se conoce como una jornada laboral justa, 8 horas, de ahí nace eso todo. Pero bueno, la polémica alrededor de lo que cubrió esa fecha aquí en El Salvador. Marvin Reyes, del Movimiento de Trabajadores de la Policía Nacional Civil, aquí está con nosotros y vamos a platicar con él. Y, gracias, Marvin, por venir a la poderosa YSKL y a Las Cosas Como Son. Espero, bueno, que vengas listo para decirle al pueblo salvadoreño las cosas como son, ¿verdad? Sí, por supuesto, gracias, Natán. Teníamos tiempo de no platicar. Sí. La verdad, es un gusto y un honor estar en este espacio y un saludo a quienes nos sintonizan. Sí, a través de las redes sociales ya estamos transmitiendo en la página Radio Cadena YSKL La Poderosa y bueno, pueden mandar sus comentarios también, si toman a bien ustedes, mándenlos al teléfono de WhatsApp. Y fíjense que les voy a ser honesto, no tenía saldo. No tenía saldo, entonces el viernes pasado que tuvimos la opinión ciudadana, cada último viernes de mes tenemos segmento de opinión ciudadana, un programa exclusivo para usted y la opinión que es valiosa, ¿verdad? Entonces, por favor, ¿verdad? Les pido de que ya pueden comenzar a mandar su mensaje 7924-3345. Bueno, Marvin, estuvieron muy activos desde el día viernes ustedes, ¿verdad? De hecho, el día viernes dieron una conferencia de prensa un poquito para poder establecer postura de acuerdo a algunos señalamientos que se habían dado. Quiero hablar un poco de esto antes de adentrarnos a lo que ocurrió el día de ayer, porque creo que es necesario en el sentido amplio de lo que han considerado muchos sucedió, que fue una declaración de un político, ¿verdad? Un ex secretario general del FMLN, como fue Medardo González, haciendo el llamado para que en el marco del Día Internacional de Trabajo, las marchas que ya se saben que se hacen, salieran a marchar familiares de personas detenidas. Él los catalogó como presos políticos. A ver, una opinión primero, porque ustedes dieron una conferencia de prensa para desligarse de eso, pero nunca escuché yo que de alguna manera también se desvincularan de la declaración que había hecho Medardo González, porque desde ahí es que viene el génesis de todo lo que aconteció hasta el día de ayer. A ver. Sí, por supuesto, las declaraciones... ¿Tú las escuchaste? Sí, sí, las escuché, realmente son desafortunadas, bastante erráticas, porque se salen del contexto. El 1 de mayo es una conmemoración histórica, ya bien tú la expusiste, de la clase trabajadora. Nada tienen que llegar a ser otros, digamos, elementos ahí, como por ejemplo familiares de personas que han sido detenidas en el contexto del régimen de excepción y que están vinculadas a pandillas, y mucho menos que estos sean presos políticos. Yo considero que ese discurso ya es un discurso anticuado, ¿verdad? Ya eso ya no pega en este tiempo, ya aquí no hay presos políticos. Los presos que están son personas que han cometido delitos, han quebrantado la ley, la policía los ha capturado y los ha metido presos, ¿verdad? Aquí no hay presos políticos, y el señor Medardo González, digamos, ese mensaje fue mal dirigido, mal enfocado y nos afectó a todos, ¿verdad? Nos afectó a todos. Marvin, ¿y ustedes reflexionaron como organizaciones de la sociedad civil, en el caso tuyo que estás trabajando desde hace ya varios años organizando un movimiento dentro de la Policía Nacional Civil para, bueno, luchar por los derechos y los beneficios, los derechos reivindicativos de los trabajadores de la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Sí. ¿Hicieron ustedes la reflexión cuando él da esta declaración? Sí, por supuesto. Sí, lo primero que nosotros dijimos, bueno, esto nos va a afectar
definitivamente. Nos va a afectar y Medardo González está metiendo un elemento que nada tiene que ver en la marcha del 1 de mayo, ¿verdad? Como es un reclamo de estas personas que son familiares de detenidos. Quiero decir, vaya, en la Constitución, y yo sé que tú lo sabes, la Constitución de la República establece ese derecho que tiene todo ciudadano a manifestarse. ¿Está claro? Sí. Lo que platicaba yo con algunos representantes de organizaciones de la sociedad civil, como por ejemplo Eduardo Escobar de Acción Ciudadana, decía, no, nosotros no vamos a ir a esa marcha como Acción Ciudadana porque nos parece de que no es el escenario correcto, propicio, es el día del trabajo, no vamos a mezclar una cosa con la otra. Muy atinado. Muy atinado, definitivamente. Pero sí, ustedes, por ejemplo, trabajadores de la policía, bueno, tú eres un trabajador que fuiste separado de tu cargo en la policía después de un proceso disciplinario que tú denunciaste había sido un poco anómalo, no en este gobierno, en gobiernos pasados, ¿verdad? Sí, por supuesto. Entonces, tenés verdaderamente una lucha genuina que demostrar en el marco del Día del Trabajo, digo, ¿verdad? Sí, por supuesto, es que aquí hay que entender varios detalles. En primer lugar, a la población en general, a la nación, hay que aclararle que estas marchas no tienen nada que ver o no tenían nada que ver con apoyo a pandillas. Eso en primer lugar. A raíz de este comentario del señor Medardo, surge otras declaraciones del ministro de Trabajo asegurando, y eso es lo más grave, que todos los que marcharan, pero resultado de lo que dijo Medardo, sí, de que todos los que marcharan ese día eran colaboradores financistas o familiares de pandilleros. Y eso es un error también de parte del ministro, ¿verdad? Ustedes se desligaron el viernes de eso. Exactamente, pero el daño ya estaba hecho, porque resulta que la sociedad está bien susceptible al envenenamiento, ¿verdad? Al envenenamiento. Y estos mensajes que contienen altas dosis de veneno rápidamente hacen efecto y se difunden. A nosotros nos han atacado de una manera increíble, diciendo de que nosotros ya andábamos apoyando delincuentes, que ya andábamos financiando las pandillas, y eso es totalmente falso y es una irresponsabilidad del ministro de Trabajo, quien debería de disculparse públicamente con toda la clase trabajadora. Pero es algo así como popularmente se dice ponerse de pichito, ¿verdad? Es decir, el niño llorón y la empleada que lo pellizca. Eso es lo que ocurrió. Vaya, argumentos como para poder establecer que eso iba a ocurrir era obvio por una declaración que da Medardo González. Aunque Medardo después, ya bien muy tarde el viernes, trató de decir que no, que sacaron de contexto sus declaraciones y que él lo que quiso decir era que familiares de detenidos que no tienen nada que ver con pandillas salieran a protestar. Pero desde mi punto de vista, no sé si tú lo ves así, bastante tarde la aclaración pública. Exactamente, muy tarde. Eso, en primer lugar, nunca debió haberlo dicho, en ningún momento, porque afectó a toda la actividad, ¿verdad? Produjo que un ministro de Trabajo viniera a decir estas cosas, las cuales nosotros consideramos erráticas, totalmente fuera de contexto, y no se tendría que prestar el ministro para andar promoviendo ese tipo de mensajes, porque esto lo que denota es la agenda que tienen de divisionismo, ¿verdad? Y eso no es correcto, definitivamente. Ahora, vaya, vamos a ir a la pausa. Lo voy a establecer de esta manera. Está dividida la clase trabajadora y sindical en el país, y lo otro, ¿qué tan contaminado está el sindicalismo salvadoreño de el germen o de los genes de los partidos políticos? Vaya, eso es importante. Y lo otro, ¿cómo catalogas tú la declaración, la expresión de los trabajadores en el marco del Día del Trabajo ayer? Porque vaya, el representante de un exdiputado del FMLN, que ahora es el representante, bueno, él fue el que dio una declaración junto a ustedes el viernes. ¿Cómo se llama él? Es Santos Melara. Es Santos Melara, exdiputado del FMLN. Sí. Tú dices que ya él ya no tiene nada que ver con el frente, ¿verdad? Pero bueno, mientras averiguan, ¿verdad? Pero bueno, él dice 25,000 personas. Lorena Peña, 10,000. Entonces,
pues pónganse de acuerdo, pues cuántos fueron. Entonces, quiero que platiquemos sinceramente de tu persona, porque ahí estuviste, bueno, cómo la catalogan en realidad. ¿Fue un éxito? ¿Fue medianamente la participación? ¿O definitivamente fue un fracaso? Ya regresamos, seguimos conversando con Marvin Reyes del Movimiento de Trabajadores de la Policía Nacional Civil. No nos cambien. De regreso, a quemarropa te voy a tener que preguntar, Marvin, ¿está dividido el sindicalismo salvadoreño? Podríamos decir que sí. Primero porque ya fue evidente el día de ayer. Claro, ahí se consagró, ¿verdad? Ya vimos una serie de sindicatos y dirigentes sindicales plegados a la agenda gubernamental. Y otro grupo... No es nuevo eso, por cierto. Grande también. Exacto, a eso vamos. Vaya, porque tú sabes que durante los gobiernos del frente... Hubo ese divisionismo también. Pero también se promovió un divisionismo en el que algunos líderes sindicales o sindicatos estaban plegados al gobierno. Pero ¿qué les ha pasado a esos sindicatos? Nadie da ni 5 por ellos en este momento. Ejemplo, Andes 21 de junio. Nadie dice Andes 21 de junio. Y ahí veíamos nosotros a Israel Montano. Se acabó entonces se acabó el gobierno del FMLN a Israel Montano y a Andes 21, ¿crees tú? Yo creo que es al revés, ¿verdad? Porque los sindicatos u organizaciones que defienden los derechos laborales no deben mezclarse con política, porque entonces pierden su naturaleza reivindicativa laboral. Por eso es que nosotros nos mantenemos siempre alejados de eso. Pero ¿cuál sería la diferencia desde tu punto de vista, Marvin? Porque vaya, una relación con el gobierno en turno debe de existir. Sí, pero no debe ser como un compromiso servil como lo que está pasando ahora, ¿verdad? ¿Tú lo catalogas de esa manera? Sí, exactamente. Es que, por ejemplo, ellos dicen, nosotros somos la verdadera clase trabajadora, los verdaderos sindicalistas. ¿Y quién les ha dicho que son ellos los verdaderos? O nosotros somos falsos. Aquí hay líderes sindicales, hay trabajadores en general, y nadie es falso, nadie es verdadero. Todos tenemos los mismos derechos. Lo que pasa es que ellos se adjudican estos títulos porque se sienten respaldados por el gobierno. Ahora, mira, ampliemos más los conceptos respecto a una cosa muy particular. Es la relación de los sindicatos con los partidos políticos. Y en que han terminado, por ejemplo, sindicatos como el que tú has dicho, Andes 21 de junio. Sí, terminó totalmente desprestigiado. Y eso mismo les va a pasar a estos que están ahora plegándose a la agenda del gobierno. Ahora, mira, en el caso puntual, entonces, sí ha sido una cosa que es más vieja que la maña de pedir fiado, que siempre los partidos políticos han cooptado los sindicatos. Sí, es que lo que buscan es, digamos, captar cuotas de respaldo de las masas, ¿verdad? Porque saben que los sindicatos mueven grandes cantidades de personas y ahí están los votos, porque resulta que los políticos, lamentablemente, y esto tiene que saberlo el pueblo, los políticos no miran personas, ellos miran votos. En tal colonia hay tantos votos, en tal municipio hay tantos votos. Ellos no miran seres humanos, ellos miran votos, ¿verdad? Porque ese es su afán, conseguir la mayor cantidad de votantes para ganar una elección. Y cuando miran los sindicatos que tienen una gran potencia, que tienen gran cantidad de afiliados, van a la casa de esto. Vaya, pero te lo tengo que preguntar, porque te lo tengo que preguntar. ¿Tú has sido candidato a diputado por un partido político? Sí, claro. Entonces tú caíste también en eso. No, por eso no gané. Porque yo fui en busca de las personas. ¿Y cuál fue la diferencia entonces? La diferencia es que yo fui hablando con la verdad y fui buscando al ser humano, a tocar la parte sensible del ser humano. ¿Y eso te desplazó? Y eso me desplazó, claramente. Porque no eras un político tradicional, digamos. Exacto. Bueno, eras un trabajador buscando adentrarte a la política. Exactamente. Nosotros, ¿qué es lo que hicimos en ese ejercicio 2018? Lo que nosotros estábamos buscando es tener un espacio en la Asamblea Legislativa para tener una representación del mundo sindical. Que es genuino. Que es genuino. Y nosotros estamos en y que el vehículo son los partidos políticos. Exactamente, pero bueno, lamentablemente no se pudo. Y nosotros seguimos luchando. Además se consolida aquello de que hay que tener plata para poder... Claro, sí, hacer una campaña con las uñas no te ayuda mucho, es cierto. Esa es la diferencia, ¿crees tú, en aquel momento en el que tú decides dejar un poco tu trabajo de lucha laboral para ir a buscar un cargo de elección popular? Exactamente, a nosotros nos fue bastante decisivo eso, ¿verdad? Carecer de recursos, los ataques indiscriminados, porque resulta que aquí, cuando uno habla con la verdad, se vuelve enemigo de medio mundo. ¿Te arrepientes, Marvin? No.
de haber participado en política. Realmente no. De haber tenido esa participación tan fugaz. Realmente no, aprendí mucho de ese ejercicio y me di cuenta de que quienes ganan las elecciones son aquellos que manejan la plata, ¿verdad? Que le inyectan grandes cantidades de dinero a las campañas políticas, compran voluntades, van tras los números y no van tras el ser humano. Sí, bueno, hasta los votos de las pandillas. Exactamente, a eso vamos. Esa es una cosa que ha quedado clara, pues. Bueno, mira, entonces, ¿cómo se puede romper ese círculo vicioso, verdad? En el que cada cosa en la sociedad debe estar en su lugar, los sindicatos haciendo la labor que en la sociedad deben, los partidos políticos también, los políticos también. Lo que pasa es que aquí se basa mucho en el ganguerismo, ¿verdad? Y los sindicalistas actualmente, estos que están plegados al gobierno, les han dado alguna prerrogativa, les han contratado familiares, les han dado alguna plaza, a otros los han restituido, ¿verdad? Estaban fuera y lo volvieron a recontratar. Entonces ellos, ese ganguerismo los hace orbitar alrededor de un gobierno. Los sindicatos deberían de ir rescatando los objetivos para los que fueron creados. El único objetivo del sindicato es luchar por los derechos de los trabajadores. Ese es el único objetivo. Y de su membresía, ¿verdad? Y de su membresía, por supuesto, ¿verdad? Pelear por contratos colectivos que sean mejores, que no haya maltrato laboral, condiciones mínimas humanas de trabajo. Exactamente. Y el ejemplo claro somos nosotros. Nosotros podemos hablar del ámbito policial con propiedad. 20 años de estar en la policía, nadie me puede venir a decir a mí cómo son las cosas o a contarme mentiras si yo las he vivido. ¿Cuál es la lucha de nosotros? Que el policía tenga un salario digno, que tenga un retiro digno. Veamos ahora qué es lo que está pasando. El director de la policía firmó a finales de marzo un acuerdo para retirar forzosamente a los policías que tienen 60 años o más. Así de un plumazo, los está retirando, ya más de 200 ya los hicieron firmar. ¿Y eso es malo, Marvin? Nosotros lo vemos en dos vías. En la primera, es bueno, digamos, que se retiren los policías. Sí, porque digo, hay que darle espacio a los jóvenes. A los jóvenes policías. Pues. Pero el problema es que estas personas de 60 años los están haciendo firmar una compensación económica de 12 salarios como máximo, ¿verdad? Que solo implica que son como $6,000. Dejaron toda su vida en la policía, lo están sacando por la puerta de atrás, no les han hecho ni un acto, ni reconocimiento, ni nada. Van a pasar sin atención del Seguro Social durante 3 meses, mientras les sale la pensión. No hay dinero para pagarles la compensación económica. Los han hecho firmar y les dijeron, cuando haya dinero les vamos a dar el cheque. Entonces, esas cosas que denunciamos nosotros como movimiento son parte de nuestra agenda de lucha. Pero fíjate que eso no es solo en la policía, te digo con propiedad que muchas personas en las alcaldías, por ejemplo, se acogieron a decretos de retiro voluntario y no les han pagado. Se retiraron en octubre, en noviembre, en diciembre del año pasado y a estas alturas no les han pagado. Siguen esperando que haya dinero. Bueno, tú lo dijiste, que haya dinero, pues porque aquí el problema es el bendito dinero, ¿verdad? Sí, mientras tanto mandan a una situación complicada. Ahora, ¿cuántos más o menos van a quedar cesados de acuerdo a lo que ustedes han podido establecer con claridad de este decreto? Porque esto se aplicó también a los fiscales, a los jueces. Se aplicó a los jueces también. Sí, la única diferencia es que con ellos las cantidades los jueces se fueron con pechuga, ¿verdad? Sí, se fueron con la mejor parte del pavo. A los policías les están dando solo el hueso, los tendones del pavo le están dando. El chuchucuyo. Sí, porque hasta ahorita nada. Por ejemplo, un sargento se va a ir con, qué sé yo, rondando los $8,000 y toda su vida la dejó en la policía. Ahora van a ser afectados alrededor de unos 600 elementos policiales y dentro de un año van otro grupo. Y dentro de 2 años llegan más de 5,000 a la edad de retirarse forzosamente, porque mientras el director de la policía esté fungiendo, el comisionado Arriaza Chicas, no puede ser depurado. No, el acuerdo va a estar vigente. Ah, sí, claro. El acuerdo va a estar vigente, a menos que lo cambien y pongan otro director y diga ya no tiene validez el acuerdo, ¿verdad? Pero mientras pero más o menos unos 200 entonces. Ahorita 200 ya les notificaron.
entregaron sus prendas policiales el 30 de abril. O sea que ellos en este momento están fuera. Y este mes de mayo siguen otros, porque son alrededor de 600 los que van para afuera. Sí, entonces no lo ves tú como una oportunidad para depurar la policía, darle un refrescamiento, que policías de menor edad y con... Pues sí, porque tú sabes que yo soy fiel creyente que el trabajo de la policía tiene que tener convicción mística, ganas de servir a la población, ¿verdad? Sí. Su mismo eslogan dice proteger y servir ante todo, ¿verdad? Sí, y es que es necesario, digamos, el relevo generacional, pero que los policías se retiren dignamente. Dignamente, exacto. Es la palabra. Así como se fueron los jueces, sí. ¿Verdad? Que bueno, no, y el presidente de la Corte, Óscar López Jerez, pues por lo menos se rebuscó, les ofreció y realmente se fueron con un buen cheque debajo de la mesa. En cambio, los compañeros... Los fiscales no sé. También. Los fiscales no sé. Sí, también se fueron con un buen dinero, pero en este caso los policías, digamos, 6,000, 7,000, 8,000 dólares máximo, sí. Y la pensión de $240 al mes. También eso hay que verlo. O sea, quedan bien complicados. Sí. Bueno, vamos a la pausa. Nos queda hablar, ¿verdad?, de la conclusión que hacen como movimiento de trabajadores de la Policía Nacional Civil en la participación que tuvieron ayer en la marcha en el marco del Día Internacional del Trabajo. ¿Fue un éxito? ¿Fue medianamente la participación? ¿O por el contrario fue un fracaso? Ya regresamos. Bueno, estamos de regreso, 2:28 en este día 2 de mayo del año 2022. Le doy la más cordial de la bienvenida a usted que recién se está integrando. Estamos conversando en esta tarde de las cosas como son radio con el... tú eres el secretario general, ¿verdad? Sí, secretario del general. Movimiento de Trabajadores de la Policía Nacional. Ya te va mi agüita, vamos a ver. Bien, al suave. Nos dejó con café. Sí, nos durmió la mamelita. Bueno, mira, algunas imágenes que han circulado en redes sociales, pues dejan entrever que la cantidad de personas que marcharon en las diferentes calles donde se convocó para el día de ayer, poca afluencia. Uh-huh. Muchos catalogan de fracaso la convocatoria. A fuerza de ser honesto, ¿qué evaluación haces tú? Bueno, para nosotros esta actividad fue un éxito, por dos razones. ¿La catalogas así? Sí, fue un éxito. En la plaza cívica llegamos alrededor de unas 12,000 personas. Y es un éxito porque, en primer lugar, estamos en un régimen de excepción, ¿verdad? Donde las concentraciones están inhibidas por la misma condición de este estado. No, pero el gobierno no le impidió a nadie que se trasladara. O sea, pero dejaron entrever. Si no podían, o sea, un delincuente de lo que ya sabemos, grupos criminales, miembros de un grupo criminal, no podía andar ahí porque, claro, le ponían las heladas. Pero dejaron entrever eso, ¿verdad? De que estaba prohibida la reunión. Luego, pero nadie dijo que no podían marchar. Exactamente, pero algo inhibió. Luego las declaraciones del ministro diciendo que todas las marchas, independientes de donde salieran, ministro de Trabajo, eran para apoyar pandilleros, porque eran los familiares, los financistas, sí, y los colaboradores de pandillas. Y lo otro, el gran dispositivo exagerado de controles vehiculares en el contorno de San Salvador, ¿verdad? Hay una exageración que se hizo de controles, solo de Sonsonate a San Salvador, más de 14 controles vehiculares, deteniendo buses y toda la gente que venía para la marcha. O sea, eso es innecesario. La Policía Nacional... Pero al final, esos buses que fueron... Algunos no pasaron. ¿No pasaron? No pasaron, no. Por ejemplo... ¿Tienes tú...? Sí, claro. ¿Tienes pruebas de que no dejaron pasar a esos buses? Sí, claro. Sí, y entonces los buses con esa gente no pasaron. No pasaron, no regresaron. Por ejemplo, de Occidente fueron varios buses los que no pasaron porque los policías que estaban ahí en el control les dijeron que hasta ahí iban a llegar. Uh-huh. Algunos de los participantes bajaron de las unidades y decidieron venirse en otros transportes, ¿verdad? Esto no debe ser así, ¿verdad? El director de la policía está obligado a respetar la Constitución, a tutelar los derechos de los ciudadanos y no debe ordenar que se restrinjan
el libre goce de los derechos de los ciudadanos. Ese es motivo para que él fuera destituido. Es más, si en la Constitución lo establece, cuando un director de policía violenta derechos humanos, la Asamblea está obligada a hacer un recomendable al presidente para que lo destituya, porque no puede el director de la policía promover aspectos de restricción de derechos de los ciudadanos. Y este señor Arriaza Chicas lo ha hecho en reiteradas ocasiones. En otro tipo de gobierno, él ya ahora, lo quitado. pero es que también anda, aclarando conceptos. El llamado, no existió un llamado. Yo escuché a analistas políticos decir que en el contexto en el que se encuentra el país en estado de excepción por un problema para poder neutralizar, capturar a miembros de grupos de pandillas, era mejor que el gobierno anunciara que no se iba a poder marchar. Pero ese anuncio no llegó, o sea, se le permitió a la gente poder marchar. Ahora, evidentemente, Malvin, había un trabajo de las autoridades que hacer, porque en la búsqueda de miembros de estas estructuras podían colarse en esa. Por eso digo, es más, hasta eso les servía a ustedes para que no les terminaran. De acuerdo, pero sí. No les terminaran a ustedes afectando en el sentido de que, vaya, imagínate, capturan en la manifestación en la que tú ibas, capturan a un miembro de una pandilla. ¿Qué estuvieran diciendo? Y con los trabajadores de la policía iban los mareros. Sí, pero hay un detalle. Ajá. Los controles vehiculares no se deben desnaturalizar. El policía puede revisar los vehículos, puede revisar las personas, verificar que no haya nadie y que sigan su camino, que vayan a la marcha. No tienen por qué decirle hasta aquí van a llevar y amenazarlos de que los van a meter presos. Pero ¿qué tanto porcentaje no dejaron pasar? Digamos unas 3.000 a 4.000 personas que no llegaron por esa llegaban situación. Entonces, digamos, por lo que tú cálculo que haces, 15.000 personas. Sí, pudieran haber participado. Podrían haber participado unas 20.000. Nosotros llegamos 12.000 personas, pero 12.000 contadito, así que tú dices 12.000. Digamos un parámetro, pero nosotros hemos visto imágenes que aparece un grupo pequeño de personas ahí frente a la tarima. Revisen la hora a la que hicieron esas tomas, porque procuran difundir esas imágenes cuando ya la gente ya se está retirando o cuando está llegando, pero no cuando está en pleno desarrollo de la actividad, porque en la Plaza Cívica nosotros, aparte de que hicimos el recorrido, se dispuso una tarima y ahí había un grupo musical, hubo participación de los líderes sindicales hacia los participantes, ¿verdad? O sea, fue un colorido bastante ahora bonito. Mira, entonces desde tu punto de vista hay quienes la catalogan de fracaso. Ustedes dicen es un éxito. 12.000 personas fue un éxito. Sí, es un éxito, a pesar de todas esas circunstancias que he mencionado, ¿verdad? Las desafortunadas declaraciones del ministro de Trabajo, que por cierto hasta el relator de la ONU se expresó con preocupación porque estaban criminalizando las marchas. Esa misma situación inhibió a muchos que llegaran, que se unieran, porque sí, pensaron que los iban a detener. Ahora hay una cosa que es importante, creo, destacar, no sé si tú lo ves de esta forma, y es el hecho de que pues no existieron mayores, problemas. Sí. ¿Verdad? No hubo destrucción de la propiedad privada tampoco, ¿verdad? No, se respetó absolutamente todo. Ya, es más, ya eso es ganancia, ¿no te parece? Sí, es más, la Plaza Cívica se solicitó por escrito, ¿verdad? Para que lo sepan y el Consejo Municipal de San Salvador lo autorizó. Lo autorizó, lo dio por escrito y por eso utilizamos la plaza sin ningún problema. Pues ahí no hubo conflicto con el CAM, no hubo conflicto con la policía, ni nada, ¿verdad? No se dañó la propiedad privada, como mucha gente cree que los manifestantes van a salir a hacer pedazos la ciudad. Se respetó completamente todo, ni una mancha en ninguna casa, en ninguna instalación. Y eso creo yo que es destacable, creo yo que es importante, porque las manifestaciones públicas no debemos de ver como sociedad natural o normal que en una manifestación, en una protesta a la que tiene derecho todo ciudadano,
haya destrucción de la propiedad privada. Exactamente. Solo lo que quizás tenemos que mejorar, y eso sí hay que reconocerlo, tenemos que tener un equipo que vaya recogiendo toda la basura, ¿verdad? Porque para no que nos vengan a criticar Yo después. escuché ayer al representante de la unidad de desechos sólidos de la alcaldía de San Salvador que como no existieron muchos manifestantes, dijeron, entonces no vamos a retirar la acción del barrido, del peinado de la... Sí, lo que pasa es que no se iba tirando demasiadas cosas, ¿verdad? La gente siempre tira bolsas, tira lo que va comiendo, pero quizás eso nos falta, llevar un equipito, ¿verdad? Ahí que vaya recogiendo todos los desechos y entregárselos ahí a los señores de la alcaldía. Bueno, hubo un ejemplo, creo yo, de orden, un ejemplo de madurez también, ¿verdad? En el sentido de no destruir la propiedad privada, eso creo que es destacable, pero también el hecho de que no se les confrontara, no se les impidiera de parte de ninguna autoridad gubernamental el que se dirigieran las marchas hacia la plaza cívica, todo transcurrió con normalidad, digamos. Y se demostró que no había ningún apoyo a ningún delincuente ni pandillero. Bueno, vamos a ver, vamos a la pausa y vendríamos a hablar un poco de los políticos, porque andaban un montón de políticos, ustedes los invitaron, como el volado, me lo respondés. Ahí andaba don Medardo, doña Lorena, andaba Oscar Ortiz, Eugenio Chica, algunos diputados de Arena andaban ahí también, ¿verdad? Algunos no usaron los colores característicos de sus partidos, ¿verdad? No sé yo por qué, pero ahí andaban. Entonces los invitaron ustedes o llegaron de parachutes, como dije en el léxico de ustedes, ¿verdad? Ya me vas a explicar tú también. Perfecto. Marvin. Regresamos, no nos cambien. Bueno, de regreso vamos a la recta final de la entrevista de este lunes 2 de mayo con Marvin Reyes, es el secretario general del Movimiento de Trabajadores de la Policía Nacional Civil. Ellos fueron quienes se sumaron a las convocatorias para poder hacer la participación de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo. Y bueno, todo lo que ya sabemos. Y bueno, entonces Eugenio Chicas, Medardo González, Lorena Peña, Oscar Ortiz, Anabel Belloso, la señora Dina Argueta, andaba la otra señora de allá de Usulután, ¿cómo se llama? La niña, esta señora que le hacen bastantes memes, hombre. Se me ha escapado el nombre de ella, pero andaban todos ellos y andaban en menos proporción representantes del partido Arena, ¿verdad? Sí. ¿Ustedes los invitaron o cómo es el volado? No, definitivamente no. Los políticos hicieron su participación pues de propia voluntad. Ya nadie los invitó. Particular, ellos llegaron ahí, pero nadie los invitó a la marcha. Ellos tienen derecho a sumarse a digamos alguna actividad, pero así realmente no son bienvenidos. Claramente se los digo, no son bienvenidos. Ellos han hecho un mal papel en la política del país, sobre todo el FMLN, 2 gobiernos, se peleó con la clase trabajadora, expulsó a muchos sindicalistas, a nosotros nos hizo pedazos, a nosotros del movimiento de trabajadores de la policía, nos dejó sin trabajo el FMLN. ¿Cómo lo vamos a recibir nosotros con agrado? Es imposible, ¿verdad? Si ellos llegan es por cosa de ellos, ¿verdad? Ahí nadie los ha invitado. Sí, evidentemente ustedes no se los pueden impedir, pero dentro de lo que fue la organización per se, del desarrollo de las diferentes movilizaciones que salieron de algunos puntos de la ciudad, ustedes nunca los involucraron a ellos. No, nunca. Digamos, el desarrollo de la actividad se programó, se desarrolló en reuniones y conferencias de prensa previas con la clase trabajadora, con los líderes sindicales de diferentes organizaciones que conforman el colectivo. Ahora, y el señor José Santos Melara, sí, Pepe, el famoso Pepe. Sí, él es el coordinador general de la Alianza Nacional de El Salvador en Paz, ¿verdad? Él es un líder. ¿Ya no pertenece social al frente? No, él no pertenece al FMLN, tiene ya tiempo de haberse desligado. ¿Te consta a ti de vistas y oídas? Sí, por supuesto. Él está comprometido con la lucha social, ¿verdad? Con las grandes transformaciones del país. Está conduciendo la Alianza El Salvador en Paz junto con otros liderazgos de diferentes organizaciones. Y lo que se está buscando es construir una, digamos,
un colectivo que genere una incidencia, que señale aquellos aspectos que no se están trabajando bien, así como esta participación del 1 de mayo, pues fue un acto histórico, ¿verdad? Donde Santos Melara dio su posición, no pertenece a él al FMLN, como ahí cuestionan a veces que dice un exdiputado del FMLN. Sí, pero es que ese no es pecado haber sido diputado y no el presidente de la República fue del FMLN, pues. ¿Y cuál es el problema? Ya, entonces, Santos Melara, conocido como Pepe, ya no forma parte del FMLN y está luchando desde este colectivo de la Alianza Salvador en Paz por que se generen condiciones de mejora para el país, ¿verdad? Así como otros liderazgos, ¿verdad? El compañero Stanley Quinteros de CEGES, 30 de junio, ¿verdad? También otro líder que está colaborando mucho y dirigiendo la alianza, y así otros liderazgos, otros cuadros. Ahora sí, todos estos políticos que ya gobernaron, que ya, bueno, ustedes los identifican muy bien porque estuvieron en el poder, pues vaya, en el caso de Óscar Ortiz, pues fue vicepresidente de la República. Nos mandó a nosotros por un tubo, si ustedes recuerdan, él dijo, al que no le guste, al policía que no le guste, que busque otro trabajo. Eso nos mandó a decir cuando era vicepresidente. Sí, es cierto. Sí. Lorena Peña fue diputada y vicepresidenta de la Asamblea Legislativa. Este señor Medardo González, secretario general del FMLN y diputado también de la Asamblea Legislativa. Eugenio Chica fue secretario de Comunicaciones de la presidencia de Sánchez Serén y también trabajó con Funes, entiendo. Sí. Entonces, ¿por qué ustedes no han hablado claramente? Digo, yo entiendo que ustedes no es la última actividad que van a desarrollar, porque ustedes están trabajando en bloque, digamos, para poder en futuras fechas volver a manifestarse, volver a tener expresiones de descontento públicas, que como digo, son valederas. La Constitución lo consagra ese derecho a la población, o les consagra ese derecho a la población, más bien dicho. Pero ¿por qué no hemos escuchado claramente que ustedes se desliguen de estas personas? O digan con contundencia, miren, ustedes no son bienvenidos. Porque ustedes en vez de ayudar, estorban o hacen daño. Claro. Entonces, porque sinceramente, Marvin, la población precisamente no ve con buenos ojos la participación de estas personas. No lo digo yo. Es evidente, pues. Sí, igual nosotros, ¿verdad? En su debida oportunidad vamos a sentar esa postura. Bueno, de hecho yo ya la estoy haciendo desde los micrófonos de la KL, ¿verdad? Que no son bienvenidos, ¿verdad? Ningún diputado de ellos, del FMLN, ni de Arena, ni de ningún otro partido político, porque las actividades nuestras no tienen que ver con política, ¿verdad? Son eminentemente clasistas, son eminentemente reivindicativas, laborales y de corte social. Nada tienen que ver con partidos políticos, ¿verdad? Hay gente que dice, estos son financiados por Arena y el Frente. No, señores, esa muletilla quítense de la cabeza porque eso no es. A preguntarte iba eso, fíjate, porque también por ahí que les están pasando ahí para que ustedes puedan poner totalmente la cara, porque ellos no pueden, ¿no? Falso, totalmente. Nosotros no recibimos financiamiento de absolutamente nadie. Y Marvin, y estas 12,000 personas que se congregaron, según tú dices, en la plaza cívica. Sí. Llegaron por su propia voluntad. Y ahí no hay unas imágenes de uno dándole pisto a... No sabemos de dónde han sacado esas ¿Ya las viste? Sí, pero no sabemos qué es lo que estaba pasando ahí realmente. Si estaban haciéndola para comprar comida o no sé, porque toda la gente que viene... Porque chiveando no estaban. No, pero probablemente era otro contexto, pero como aquí todo se saca de su lugar y se le da otra connotación, ninguna persona se le ha pagado absolutamente nada ahí. Cada quien puso... digamos, sus recursos desde las organizaciones que representan. Sí. Unas tienen más recursos, otras tienen menos, ¿verdad? Otras tienen que depender de los recursos individuales de cada persona. Se autofinancian. Sí, por ejemplo, el sector de veteranos, cada quien se vino como pudo, en el bus, en camiones, como pudo, ellos pagando su propio transporte. Nadie los ha ido a traer a ningún lado, ¿verdad? Ni pagando buses ni nada. Entonces, esta situación hay que desmentirla categóricamente. Nosotros no recibimos dinero ni de Arena ni del Frente, ni de ONGs, ni de la embajada gringa, de ningún sector, de ninguna parte. ¿De dónde recibimos los recursos? De las mismas organizaciones. Si los compañeros que son afiliados, ellos aportan una cuota mensual para que funcionen las organizaciones.
y nosotros les pedimos permiso a ellos para utilizar parte de los recursos en estas actividades, porque hay que comprar agua, hay que mandar a hacer pancartas, hay que pagar y una consulta y el ¿cómo se llama? Y la chanchona que había ahí, que porque al final hasta aquel muchacho que su personaje Lady Drag está echando una gran bailada, sí, ahí. Todo eso se pagó con fondos de todos, se pagó esa tarima. Sí, todos se mocharon. Todos nos multamos, pues, ¿verdad? Porque, ¿y para dónde? Si no hay. Sí, entonces ese conjunto que llegó ahí para cerrar fue pagado por todos nosotros. Sí, bueno. Entre todos lo pagamos, ¿verdad? Esto demuestra lo genuino que es el movimiento, ¿verdad? Este colectivo que nosotros estamos impulsando y estamos desarrollando. Porque no tenemos nosotros apoyo de absolutamente nadie, sino que ha surgido del mismo descontento social y la misma historia va produciendo los líderes, ¿verdad? Los liderazgos se van produciendo y se van posicionando con sus discursos. Marvin, tú no puedes hablar por todos, estoy claro de esto, pero hay una especie de coordinación, un colectivo, digámoslo, ¿verdad? Que se aglutina en la que dirige José Santos. No. Sí, por supuesto. Pero el movimiento de trabajadores de la policía, hay veteranos de la Fuerza Armada. ¿Están arropados en qué? En la Alianza Nacional El Salvador en Paz. Que se dirige por medio de un directorio nacional. ¿Qué preside? Que él es el coordinador, digamos, general. José Santos. Sí, José Santos Melara, conocido como Pepe. Como Pepe. Sí, pero en este sentido, todos los que participamos en este directorio tenemos, digamos, voz y voto. Ahí las cosas no se acuerdan de manera unilateral, sino que se discuten, ¿verdad? Se llegan a acuerdos y así es como vamos funcionando. ¿Cuál, desde tu punto de vista, Marvin, debe ser la postura o el comportamiento de la clase sindical, laboral, social, de cara a... Porque ya viste que hay candidato presidencial, ¿verdad? O aspirante a la presidencia de la República, el señor Aguad, ¿verdad? Y la esposa del señor Roy García. Roy García, sí. Entonces, o sea, ya estamos prácticamente, pues muchos dicen que ya arrancó la campaña. Entonces, ¿cuál crees tú? Porque vuelvo, insisto, siempre hay ese problema de los acercamientos que hay entre los partidos políticos y los sindicatos o las organizaciones de la sociedad civil. Sí, los sindicatos deben mantenerse de manera neutral, buscando la reivindicación de sus sectores, no mezclarse absolutamente con ningún político, mucho menos los que van apareciendo ahí buscando un espacio, ¿verdad? en esta palestra política. No veo yo sano que sindicatos u organizaciones o colectivos de trabajadores se estén plegando a ninguna agenda política. Veamos el caso de estos sindicalistas que estuvieron en el hotel con el ministro Rolando Castro y el otro señor Castro también. Ellos se están plegando a una agenda gubernamental y esto les va a traer consecuencias, ¿verdad? Porque empieza el descrédito para ellos y arremeten en contra de quienes estamos luchando genuinamente por sacar adelante nuestros sectores, ¿verdad? Y eso no debería ser. Es más, si la clase trabajadora debería ser una sola, no estar dividida, ¿verdad? Porque esta división le hace daño al país, porque entonces vienen las segmentaciones. Sí. Yo soy verdadero, vos sos falso. ¿Y les gusta que lo llamen de oposición? La verdad es que no debería ser así, porque... ¿Pero se consideran de oposición? Nosotros nos consideramos críticos de la actuación gubernamental. Críticos de la actuación gubernamental. No debería catalogarse como oposición, sino como elementos críticos de un gobierno que tiene que mejorar muchas cosas, pero que no escucha a la gente. Muy bien. Bueno, creo que hemos platicado, como dicen, ¿verdad? Largo y tendido, ¿verdad? Sí. Te agradezco de verdad, Marvin Reyes, la honestidad con la que abordas los temas. Creo que eso es importante, ¿verdad? Es importantísimo. A lo mejor habrá quien no le guste lo que tú expresas, pero
pero es una visión de lo que tú entiendes en este momento se necesita, ¿verdad? Así que yo te agradezco, de verdad que hayas hecho tiempo para poder estar hablando en la poderosa YSKL, el pueblo salvadoreño.